Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos tu copyright teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, especialmente a los fanáticos del romance y las historias conmovedoras. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que involucra a Kerem Bürsin y su relacionado con Hande Erçel Rafael. Pero no se preocupen, no vamos a entrar en chismes ni rumores infundados. En cambio vamos a explorar un posible escenario, una carta imaginaria, un mensaje que Kerem podrá haberle escrito a Hande que si lo leemos con el corazón superíndice 3n, estoy segura de que nos tocará profundamente. Su copyright que muchos de ustedes aman las historias de amor, y la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande, al menos la que vimos en pantalla y fuera de ella, nos cautivó superíndice 3 a todos. Por eso hoy vamos a explorar esa conexión superíndice 3n a trabu copyright de una perspectiva diferente, una carta ficticia que he creado inspirada en sus personalidades y en lo que sabemos de su relación superíndice 3n. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un monto superíndice 3n y además a su no se perderú en ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan de nada. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y rense para un viaje emocional. Imaginen que esta carta es un regalo para sus corazones. Bien, vamos a imaginarnos ahora que Kerem sentado, probablemente en un lugar tranquilo, tal vez con vista al mar, reflexionando sobre su tiempo con Hande. Quizás estuvo escribiendo esta carta no para enviarla, sino para ordenar sus propios sentimientos, para poner en palabras lo que a veces es difícil expresar. Empezará algo a su Hande. Su copyright que ha pasado tiempo y tal vez te sorprenda recibir estas palabras, incluso si nunca las recibes realmente. No su copyright ni siquiera si debería estar escribiendo esto, pero siento una necesidad imperiosa de hacerlo, una necesidad de poner en orden los recuerdos, las emociones, todo lo que compartimos. Es como si un torbellino de imágenes y sensaciones me arrastrara constantemente hacia el pasado, hacia ese tiempo en el que éramos tú y yo, Eda y Serkan, una mezcla confusa de realidad y ficción. Recuerdo el día que nos conocimos. La energía en el set era palpable, pero también copyright agua una cierta tensión superíndice 3n, la de dos personas que a punto de embarcarse en una aventura que cambiará sus vidas. Desde el principio supe que eras especial. Tu sonrisa era, y sigue siendo, capaz de iluminar cualquier habitación superíndice 3n. No era solo una sonrisa bonita, era una expresión de tu alma, una ventana a tu alegría y tu calidez. Tu dedicación superíndice 3n al trabajo, tu profesionalismo, me inspiraron profundamente. Eras incansable, perfeccionista y siempre dispuesta a dar lo mejor de ti. Pero ayu de eso vi en ti una vulnerabilidad, una sensibilidad que me conmovió superíndice 3. Eras fuerte pero también eras capaz de mostrar tus debilidades, algo que admiro mucho en una persona. Trabajar contigo fue un regalo. Crear a Eda y Serkan fue un proceso múgico, pero ese múgico fue ver CU superíndice 3 nuestra relación superíndice 3 en floreco afuera de la pantalla. Fue algo orgánico, inesperado y al mismo tiempo inevitable. Las risas, las conversaciones profundas, las miradas CU superíndice 3 mplices, todo eso construye superíndice 3 un vínculo que creo que será indestructible. Hablábamos durante horas de todo y de nada, compartíamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestros miedos. Eran conversaciones que me hacían sentir conectado contigo a un nivel muy profundo. Recuerdo los días de rodaje interminables, las noches en vela aprendiendo los diálogos, los viajes juntos. Cada momento compartido se grabó superíndice 3 en mi memoria como un tesoro invaluable. Y su también copyright recuerdo los desafíos, las presiones, las expectativas del público. Éramos el centro de atención, todos querían saber cada detalle de nuestra vida, de nuestra relación. Era una presión constante, pero juntos lográbamos sobrellevarlo. Pero incluso en los momentos difíciles, siempre encontraba consuelo en tu presencia. Tu simple presencia me daba fuerzas para seguir adelante. Nuestra conexión superíndice 3n era innegable. La química era evidente para todos, tanto dentro como fuera del set. Y aunque a veces me sentía abrumado por la atención superíndice 3n,
siempre intento copyright proteger lo que tenuamos, resguardar nuestra intimidad. Quería que nuestra relación fuera sagrada, un refugio del mundo exterior. Recuerdo que hablábamos mucho sobre cómo mantener nuestra relación privada, cómo protegernos de las intrusiones de los medios y de las expectativas del público. Era un esfuerzo constante, pero valía la pena. Su copyright que las cosas no salieron como esperábamos. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, y las decisiones que tomamos, a veces sin quererlo, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. No voy a entrar en detalles sobre lo que salió superíndice 3 mal. Creo que ambos sabemos la verdad, y esa es la única verdad que importa. Prefiero recordar los buenos momentos, las risas, el amor que compartimos. No quiero empañar esos recuerdos con reproches o resentimientos. Pero quiero que sepas, Ande, que nunca me arrepentí du copyright del tiempo que pasamos juntos. Cada momento, cada risa, cada lágrima, fueron valiosos y me enseñaron más menos mucho sobre mí mismo, sobre el amor, sobre la vida. Me ayudaste a crecer como persona, a ser más consciente de mis sentimientos y a valorar las relaciones importantes. A veces me pregunto qué copyright hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera copyright ramos podido superar los obstáculos, si hubiera copyright ramos tenido ese tiempo, si hubiera copyright ramos sido ese fuertes. Pero la verdad es que el pasado ya no se puede cambiar. Lo único que podemos hacer es aprender de con diéresis copyright L y seguir adelante. Es difícil, lo sé, pero creo que ambos tenemos la capacidad de superar esto y encontrar la felicidad en el futuro. Te deseo lo mejor, Ande. Te deseo toda la felicidad del mundo. Espero que encuentres el amor verdadero, ese que te haga sentir completa y realizada. Su copyright que tienes un talento inmenso y una luz interior que ilumina a todos los que te rodean. No dejes que nadie apague esa luz. Sigue brillando, sigue persiguiendo tus sueños y nunca te rindas. Eres una persona increíblemente talentosa y mereces toda la felicidad del mundo. Siempre te recordaré copyright con cariño más menos o respeto. Y aunque nuestros caminos se hayan separado, siempre guardaré copyright un lugar especial para ti en mi corazón superíndice 3N. Eres una parte importante de mi historia y siempre te estaré agradecido por todo lo que compartimos. Con amor. Kerem. ¿Verdad que es emotivo? Imaginar a Kerem escribiendo estas palabras, con toda la honestidad y vulnerabilidad que transmite, es realmente conmovedor. Claro, es solo una interpretación superíndice 3N, una ficción superíndice 3N, pero refleja la intensidad de la relación superíndice 3N que percibimos y la profunda conexión superíndice 3N que existió superíndice 3 entre ellos. Es una ventana a lo que pudo haber sido, a lo que tal vez todavía podría ser. Pero más allá de la carta en sí, creo que lo importante es reflexionar sobre lo que representa. Es un ejemplo de cómo el amor puede ser intenso, hermoso y a veces doloroso. Es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que no siempre terminan como queremos. Pero también es un testimonio de la capacidad del ser humano para amar, para perdonar y para seguir adelante. Este ejercicio de imaginación superíndice 3N nos permite reflexionar sobre el amor, la copyright dida, el perdu superíndice 3N y la importancia de valorar los momentos que compartimos con las personas que amamos. A veces poner nuestros sentimientos en palabras, aunque sea solo para nosotros mismos, puede ser un proceso catártico y sanador. Nos ayuda a procesar nuestras emociones, a entender nuestras experiencias y a encontrar la paz interior. Quizás Kerem nunca escriba esta carta, quizás Ande nunca la reciba. Pero la simple idea de que pueda existir, de que pueda representar los verdaderos sentimientos de Kerem, es suficiente para tocar nuestros corazones. Es una prueba de que el amor, incluso cuando termina, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. En resumen, hoy hemos explorado una posible carta de Kerem Bürsin a Ande Eru Parrafoel, una carta llena de emoción superíndice 3N, recuerdos y buenos deseos. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones, la importancia de valorar el pasado y la necesidad de seguir adelante con esperanza. Hemos recordado que el amor puede ser fugaz, pero su impacto puede ser eterno. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Quiero que se lleven este mensaje a casa, no tengan miedo de amar, de sentir, de expresar sus emociones. No tengan miedo de ser vulnerables, de mostrar su verdadero yo. La vida es demasiado corta para reprimir nuestros sentimientos.
Abran sus corazones al amor y permítense ser felices. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright creándolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3 la carta? ¿Creen que Kerem podría haber escrito algo similar? ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a Ande y a Kerem? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan de nada. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor siempre vale la pena. Aunque duela, aunque termine, el amor siempre nos enseña algo valioso.